Bueno, buenas tardes a todos. Tenemos hoy un coloquio especial. Voy a presentar a Claudia Montanari, que nosotros del IAFE la conocemos todos, pero bueno, para la gente que no la conoce, Claudia es investigadora independiente de CONICET y miembro del grupo de dinámica cuántica del IAFE. Es consultora de la Agencia Internacional de Energía Atómica en Viena, a cargo de la base de datos experimentales de Stopping Power, desde el 2016 al presente. También es coordinadora de la Comisión de Género de la AFA desde 2017 hasta el presente. Su tema de investigación es el estudio de materiales a través de las colisiones atómicas y los procesos inelásticos de los electrones del medio, modelos de ionización y pérdida de energía, recientemente aplicados al estudio de las tierras raras y metales pesados. Bueno, le damos la bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, gracias a todas, a todos por estar en esta presentación que después les voy a contar por qué, pero es un poco, trata de ser en honor a Laura y sigo para adelante porque si no me voy a trabar, pero después les cuento. Vamos a hablar de física atómica y arte. Ay, perdón. Y bueno, ¿cómo vamos a pasar de acá a hablar de cuadros, esculturas, arqueología y demás? De lo muy chiquito de los átomos a lo grande y además con cosas muy específicas. En el grupo de dinámica cuántica del IAFE trabajamos varios temas, todos tienen que ver con procesos, lo que nosotros llamamos procesos inelásticos de los electrones. Los electrones son excitados, ionizados, capturados, pasan cosas cuando colisionan o cuando interactúan con luz o con partículas cargadas, electrones, iones, antiprotones. Y esas cosas que pasan, nos vamos a focalizar, en este caso, en lo que es la ionización de capas internas. ¿Por qué? Porque cuando sacamos un electrón que está en una capa interna del átomo, va a quedar en un estado inestable y es como, ustedes saben, cuando sacamos la latita de abajo de la pila, va a pasar, ¿no? Solamente que estamos en atómica, no va a caer un desparramo de cosas. Van a haber saltos muy específicos. Y esos saltos muy específicos, esos decaimientos específicos, también van a hacer que, como me sobra un poco de la energía, es lo que está por ahí señalado en estos dos esquemas. Miren, aquel esquema es de ionización por protones, por algún ion en general o por electrones, y esto es por luz. Cuando se dan esos saltos, hay un resto de energía que va a hacer que se emita luz. Esa luz, en el caso de capas internas, va a ser X, rayos X, y es lo que se va a detectar. Y esa detección de rayos X, esto es sabido, me va a permitir ver la composición. El tema es que estos métodos, por ejemplo el PIXE, que es mucho de lo que les voy a contar, PIXE son las siglas de Particle Induced X-ray Emission, emisión de rayos X por partícula, por colisiones con partículas. En general es con protones, ahí les puse protones de hasta 4 megaelectronvoltios, rápidos. El tema es que estos métodos son muy sensibles, van a permitir detectar en una cantidad, aún en partes muy pequeñas, ahí está puesto entre 1 y 100 partes por millón, incluso en algún paper dice menos, o sea, muy pequeña cantidad, y también tiene gran precisión lateral, eso quiere decir en micrones, voy a enfocar dentro de los micrones para poder detectar en esa zona, o sea, algo muy, muy localizado. Y lo que es importante de estas técnicas es que me van a permitir estudiar las cosas sin tomar una muestra. No hay una muestra para analizar, ¿sí? Son no destructivos. ¿Para qué? ¿Por qué digo que esto es importante? Porque si se van a estudiar obras de arte ni siquiera tienen un valor posible, o piezas de arqueología, ¿no?, importantes y de miles de años, no voy a tomar una muestra para estudiarlas.
Ahora, ¿para qué puedo querer saber la composición química de una pintura de Da Vinci? Bueno, se está usando para todo esto, para revisar autenticidad, para datación, no datación en lo que generalmente se hace, sino que según técnicas y composición puedes saber que es antes o después de tal época o de tal proveniencia. Historia, arqueología, también les voy a mostrar en detalle, esto fue lo que más motivó este tipo de estudios, para restauración de obras de arte y también para, estos son más bien hallazgos, encontrar pinturas ocultas detrás de otras. Entonces, lo que les decía de historia y arqueología, puse acá para comenzar cosas que son locales y que son recientes. Son trabajos de Corea, son colaboraciones entre Bariloche, por ahí aparece también la Universidad, bueno, Porto Alegre, hay gente de FAMAF de Córdoba en estos papers que cité, donde han estudiado piezas que son, por ejemplo, por eso resalté las fechas, son estudios recientes que permitieron, por ejemplo, saber la composición, saber que esa composición le fue refiriendo respecto de la pieza del lado que no está pintada, que son cerámicas que fueron horneadas y que además no son cerámicas horneadas luego pintadas, ya fueron pintadas, coloreadas antes de ser horneadas, con lo cual les hace saber detalles sobre ese grupo humano y sus técnicas. Algunas cosas más llamativas, una pieza del siglo I antes de Cristo del norte de Perú. Del otro lado, el que no estamos viendo es negra, de este lado es dorada. Entonces, bueno, se investigó la composición de esa pieza. Todas las cosas que les voy a mostrar me parece importante contarles que fue contacto con la gente de Bariloche, con Marcia Risuto, que es una investigadora de San Pablo, en congresos en los que hemos participado, latinoamericanos, internacionales. En San Pablo trabajan mucho en este área. El punto por esta pieza, por ejemplo, esta es lo que obtuvieron de la parte dorada, y si ustedes miran en detalle, oro, cobre, plata, y lo combinaron con una técnica midiendo stopping por Rutherford backscattering. Y eso les permitió ver la penetración y ver que no, digamos, lo que ustedes ven en esta figura, estos son micrones. La pieza es de cobre, tiene una cubierta de plata y una cubierta de oro, ¿sí? Es la última. Lo cual puede servir para decir, mira, no era de oro macizo, no, pero también para pensar el siglo I antes de Cristo, hicieron una cubierta súper finita de plata, estos son micrones, y tienen que haber hecho una deposición, o sea, manejaban técnicas para hacer esto, ¿sí? Entonces, esto es lo que van buscando quienes analizan con fines arqueológicos. Esta es una estatuilla, digamos, relativamente conocida, es parte de las reliquias que tiene el Louvre bajo su custodia, y digamos, es una diosa babilonia, lo que estudiaron fueron los ojos y el ombligo, que son rojos, y si bien esto se encontró, fíjense, 1863, recién en esta fecha, con estudios de Pixel, supieron que esos rojos, esos cristales eran rubíes, eran auténticos rubíes, si bien no tienen el tallado para ser brillantes. Y eso es interesante no solo para decir, mira, pusieron rubíes en la estatua, sino también porque el estudio de esos materiales permitió reconocer de dónde provienen, porque están las minas de esos, ¿sí? Entonces, es una parte muy multidisciplinaria, ¿está bien? Los que manejan todos estos estudios son físicos que trabajan con los aceleradores y demás. Después el resto, hay gente de todas las áreas. Si uno no supiera un poco de las otras áreas, no sabe lo que está buscando. Esta es una pintura de Murillo, pintor español,
ven ahí la época. El punto es que esta pintura la hizo sobre una piedra, una obsidiana gruesa, ¿sí? Esa piedra gruesa, la obsidiana es piedra volcánica, vidrio volcánico cuando se enfría. El asunto es que el estudio con PIXE permitió reconocer que esa piedra en particular volcánica no venía de Europa, venía, por ejemplo, de México. Y por las fechas de Murillo, se supone que es algo adquirido de lo que traían los barcos de las zonas conquistadas. O este, por ejemplo, fíjense la época. Es una de las piezas más valiosas, seguramente, del Museo del Louvre por la antigüedad y porque es una pieza, es grande y con el detalle que tiene físico. Y bueno, lo que se estudiaron es esto, la composición de esos ojos que busca, digamos, que uno llaman la atención. Bueno, como esto hay una cantidad de cosas que permitieron dar un salto hacia el conocimiento de los materiales con mucha precisión y un salto en la cuestión de estudios arqueológicos. En cuanto a la restauración, que fue lo que movilizó mucho de la aplicación de este método al arte, les pongo acá un ejemplo de la gente de San Pablo. Lo que se pretendía hacer, en parte es restauración, en parte es historia del arte, es reconocer, si los artistas tienen que restaurar una pieza así, lo que hacen es tomar, se estudia punto a punto, ¿sí? Se eligen puntos localizados estratégicamente según lo que se quiera restaurar. Dice, bueno, acá tengo rojo, allá en el 11 tengo rojo, no sé, ¿sí? Hagamos el rojo. Y entonces voy y compro rojo. No, hay que hacer exactamente lo que está en la composición de esas zonas. Imagínense, acá, acá, acá. Lo que se hace es concentrar, ¿sí?, la punta del acelerador a cada lugar. Les decía que pueden tener, el micropíxel son de 10 micrones, en un lugar en específico, y saber, por ejemplo, la composición de este punto. En esa forma de mostrarla me pareció que estaba linda. Ven los distintos elementos y con cantidades, ¿sí? Entonces reconocen ese lugar como cómo es la composición para poder hacer la restauración. Era esto, sí. Ese otro que vemos, el mismo rojo, y no, ¿sí? No, fui para el otro lado. ¿Está bien? O el blanco. También las composiciones, para los que saben de arte, sirven para asegurar que es auténtico de tal pintor, que es de tal época, porque el blanco se hacía con esto, con lo otro. ¿Sí? Para nosotros es como resultados del análisis, pero viene incluso a saber sobre tal o cual pintor, cómo eran sus trabajos y para hacer la restauración correcta. Cuando les mostraba esta, que es la Virgen de la Rueca, de Da Vinci, esto también es un trabajo que publicaron. Lo que hicieron fue hacer el estudio y lo que me pareció interesante acá fue mostrarles cuánto tiempo lleva esto. Cada punto, cada lugar que se elige son entre 5 y 30 minutos y bueno, un mapeo general. Otra vez, se eligen lugares estratégicos y seguramente en alguna zona tendrán que hacer más densidad que en otra para reconocer. Entonces es lo que puede llevar este tipo de estudios. Una restauración, esto lo puse porque es súper reciente. Algo tiré. Esto es de un congreso hace muy poquito. Los congresos donde he visto este tipo de trabajo o he participado, hay un congreso que se llama, el que dice ahí, IVA PIXE, Ion Beam Analysis, y PIXE por esta técnica, ¿sí? Y donde se presentan un montón. O sea, PIXE no se usa solo para obras de arte, ¿eh?
desde estudios que tienen que ver con el ambiente, con elementos, digamos, materiales, a policiales, digamos, se usa para, ¿sí? Una de ellas es esta, pero bueno, les quise mostrar eso. Esa es la pieza a restaurar que están estudiando, eso es algo digital. La segunda no la restauraron todavía y no se ve tan, ¿está bien? Pero es algo en proceso. Y parte de los que les fui contando son sobre piezas que están en el Louvre. Lo que tiene de distinto con respecto a los otros lugares es que el acelerador está en el museo, en el subsuelo, está debajo. Es el Aglaé, lo que está ahí. El Aglaé se inauguró en el 89 y hoy un nuevo acelerador más moderno, con otras, sobre todo con detectores más eficientes en el 2017. Ella es Claire Pacheco. Claire Pacheco la conocí en uno de estos congresos y en el que fue reciente también de una charla. Ella es la directora del Aglaé y me pareció importante, bueno, más allá de la cuestión técnica, no es que va a estar ella con cada pieza, pero ella realmente hace mediciones, es física, es doctora en física, sino que presentó una especie de review o ¿no? de lo que vienen haciendo en estos últimos 20 o 30 años en el Louvre en cuanto a historia del arte, pero también en la promoción de equipos y de trabajos muy específicos. Incluso relación con universidades, que después les voy a comentar uno. Este no era después, era ya. Dentro de la página estaba anunciado el doctorado. Entonces me pareció eso importante. Defendió su doctorado hace muy poco sobre este tema. En realidad, lo que está acá es un vitró de Notre Dame, de la parte alta de Notre Dame, para la restauración. Lo que hizo ella en realidad fue trabajar con la cantidad de datos que tienen, haciendo un trabajo de machine learning y para evaluar datos y poder dar un paso más adelante, y en particular los aplicaron al vitro este de Notre Dame. Y sobre las obras ocultas, lo que pasó con esto de usar técnicas tan detalladas para restauración es que haciendo estudios para restauración, por ejemplo en esa obra, esa es una obra de Van Gogh, empezaron a encontrar colores que no, o sea, elementos químicos que corresponden a colores que no veían en la obra. Entonces empezaron a repetir acá y repetir allá, y pasó lo siguiente. Bueno, esta es lo que se hizo. El cuadro está en un museo, se trasladó a Hamburgo, a otro lado, para hacer toda la experiencia, toda la medición. En ese paper están todos los detalles de esto. Fíjense que en este caso está publicado en uno de química, ¿sí? Lo que pasó fue que empezaron a encontrar mercurio, antimonio, zinc, y no correspondía con lo que estaban viendo en las figuras. No ven la figura en color, sino que empezaron a agregarle un color a lo que veían de antimonio, el color que corresponde al mercurio, y así asociarlos, y empezaron de a poco a ver un rostro que cuando superpusieron todo encontraron de esta manera, ¿sí? Ese rostro, o sea, la pintura sigue como la ven arriba y está expuesta así. Esto es lo que detectaron por la composición. Mucho más detalle hay sobre distintas cosas, sobre plomo que está parejo en todos lados, que quiere decir que sobre la cara pintó todo de blanco y después viene la otra pintura, que es lógico. Pero bueno, muchos más detalles, es súper interesante ese trabajo. Pudieron reconocer ese rostro. Después venía la discusión.
Van Gogh pintó ese rostro o usó una tela de otro. Los que saben de este tema, hay más de 50 rostros de ese tipo con esos colores oscuros y demás en una etapa de la pintura de Van Gogh, los que ven allá, y entonces dijeron, no, sí, es exactamente como esos. Acá en el cuadro ven la posición, ¿no? Porque el cuadro este está mostrado en horizontal, el rostro está en la otra posición. Nada, se asoció claramente por un montón de detalles, también por la composición. Se estudiaron con Pixel esos cuadros, a ver si era lo mismo que la composición que acababan de encontrar. Entonces, bueno, pudieron comprobar que era efectivamente, y después viene la cuestión de historia y esas cosas de Van Gogh en ese momento, cuando se muda a París, le da todos esos retratos, los deja a su mamá, a su hermana en la casa familiar y se queda con uno. Entonces viene, bueno, porque eligió este y al final, bueno, no prosperó y la pintó, pero también eran esas cosas de... Antes se hacía con las fotos o con la foto en las redes, ahora es con el cuadro. Digo, antes era con el cuadro. Y esto para mostrarles, o sea, elegí dos casos que son muy famosos, este lo hago más breve, es el cuarto azul de Picasso, es una pintura de Picasso adolescente, o casi, que también la investigación para restauración terminó con sorpresas. Esto fue por fluorescencia, por luz, no por pixel, y apareció esto detrás. Detrás, ¿no? De lo que ya estaba, o sea, sigue viéndose así, y después que encontraron esto, bueno, es una exhibición especial donde se muestra, por un lado, lo que obtuvieron los estudios de física, y por otro lado, el cuadro que sigue como estaban. Así que bueno, eso tengo la cantidad de cosas para mostrar cuando uno empieza a hurgar sobre este tema, es enorme. Hay casos que no son cuadros tan distintos debajo de otros cuadros, sino que son eh, previos borradores, ¿sí? Entonces el Guernica lo vemos de una manera, pero había por ahí otro carita acá, otra que después no, y esas cosas, o cuadros importantes que tienen un fondo con una ventana y antes tenían un fondo con un paisaje, detalles de lo que es el previo, que seguramente es como si nos miraran el borrador del paper y ven lo que pusimos antes. Acá son pintores y son sus cosas previas. Pero bueno, estos casos no, eran completamente otra obra y por eso fue lo que les mostré. Y para terminar, porque toda esta charla es un poco en homenaje a Laura, porque, digamos, alguna vez ya conté sobre estos trabajos en versiones previas o así, y ella siempre me preguntaba de vuelta cuando iba a actualizar o dar de nuevo la charla sobre física y arte. Y dos anécdotas. Abajo está el Museo Nacional de Bellas Artes, porque después de presentar esta charla en una noche de los museos, como al mes o no me acuerdo, viene el contacto con una persona que ahora copié el nombre, bueno, Mercedes de las Carreras, que era jefa después les digo, del Museo de Bellas Artes. La cuestión es que nos contacta, o sea, Laura en ese momento estaba a cargo de difusión y de recibir todo, ¿no? Bueno, el contacto viene para ir a dar una charla al Museo de Bellas Artes. Terminó en que nos fuimos en el auto de Laura a dar la charla, y cuando llegamos a la charla, los que están sentados en un aula como esta, un poquito más grande, eran los restauradoras, restauradores, los técnicos, los arqueólogos, los historiadores, y yo dije, de física les charlo, pero saben más que yo. Y lo más lindo de esa visita fue que cuando terminamos las charlas y, bueno, preguntas y quedó cierto contacto, nos llevaron a conocer, nos preguntaron si queríamos y obviamente dijimos que sí, a conocer los talleres y donde hacen las restauraciones de obras de arte, no con estas técnicas porque no tienen esto, pero, o sea, conocer esos talleres fue una experiencia increíble. Y las explicaciones, ellos van
guardando todo, tienen todo documentado fotográficamente y demás, cómo son los procesos de restauración, como en todas las cosas que uno va conociendo más en nuestro país, los profesionales son de excelencia. Y ahí conocimos gente especialistas en restauración, no se imaginan las cosas que hacen. Gente que incluso los más jóvenes se van a preparar afuera y vuelven y siguen trabajando ahí, seguramente como nosotros también, ganando no lo correspondiente, pero de excelencia. Así que eso fue una experiencia especial de ver. Y lo otro, puse acá este cuadro porque, bueno, de los últimos intercambios de mensajes con Laura, ese era un cuadro que le gustaba mucho, y estando en un congreso el año pasado, estaba en Ámsterdam, fui al Museo de Van Gogh y le dije, mira dónde estoy, y le mando, esta foto la tomé yo, le mando la foto, es el cuadro que pinta Van Gogh cuando nace su sobrino, a principios de 1890. Él se suicida en julio de ese mismo año. Está en una etapa, siempre fue una vida inestable, era una persona que tenía una enfermedad, hoy todos conocemos más de esas enfermedades, pero en ese momento no, y el punto es que en ese momento feliz era la siguiente generación, nace su sobrino y pinta ese cuadro que es distinto de la mayoría de los cuadros que conocemos y demás. El punto es que le mandé la foto a Laura, que sabía un montón de arte, y me manda un audio al toque enseguida explicándome todos los detalles del cuadro. Ese es el que pintó así, así, la técnica así, el color es por tal cosa, son los almendros en flor, la primavera, porque ya venía la primavera cuando de allá, ¿no? Del norte, cuando nace su sobrino. Así que bueno, por contarles una característica de Laura, sabía muchísimo de arte, de pintura, como para, yo lo estaba leyendo eso, y ella me lo dijo en un WhatsApp al momento. Entonces, bueno, mi manera de homenajearla y recordar esto, así que eso. Gracias a todos también, ¿no? Muchas gracias, Claudia. Nada, nada. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, De física, ¿no? Claudia, sí, no, es más, digamos, vos lo que mencionaste es la aplicación de PIXE a todo lo de restauración del arte y datación y ver todos los... Pero mencionaste muy, muy chiquitito a qué otras ramas de las ciencias o de no sé qué esta técnica PIXE se Mira, puede aplicar. tengo algunas cosas debajo ya ahí, no sé cómo ir para... sí, se está usando mucho, por ejemplo, la gente de Tandar está usando Pixe para ver a la parte de ambiente. Y entonces estudian distintas... A ver, lo paso, mira, creo que lo tenía por cerquita. Ven allá es una publicación de la gente de UNSAN, y las mediciones las hicieron en Tandar. Creo, bueno, creí que tenía más, bueno, distintas cosas que tienen que ver con ambiente, incluso detectaron en las personas que trabajan en soja restos químicos de glifosato, distintos tipos de contaminación. Es importante cuando en realidad, porque ustedes me van a decir, bueno, ¿por qué no tomaron una muestra? A veces quieren mantener algo sin tocar, porque si eso va a ir a un tema judicial y demás, tienen la muestra intacta. Está bien, entonces se puede averiguar más cosas sobre eso. Lo vi Pixe también, se hace mucho en tema de investigaciones que tienen que ver con cuestiones judiciales y demás, pero tienen que ser, o sea, hacer Pixe en cualquier cosa es caro. Hay otros métodos más económicos, es física de aceleradores. Entonces, se hacen otras cosas hasta que la cuestión se pone muy, muy difícil. Hay un juicio norteamericano. Sí, los protones son del acelerador. Sí, sí, sí. Los protones es el haz de protones del acelerador.
el rango de energías es como muy relevante para la Casi resolución, el todos los, diagnóstico, porque pueden usar un acelerador de los, ahora no me sale el nombre, ¿no? de los pequeños. Bueno, la gente de San Pablo usa algo pequeño, pero es porque hacen fluorescencia. O sea, lo que es muy importante de eso es que usando algo pequeño como lo de fluorescencia, la gente, es que es portátil, entonces van al museo. Si usas un acelerador, lo que sea que tengas que hacer, lo tenés que llevar donde esté el acelerador. Cuando fuimos a Bellas Artes, ellos quedaron en contacto con la gente de Tandar, con Andrés Kreiner y así, pero no. Pero bueno, el asunto lo de Bellas Artes, que hicieron contacto con la gente de Tandar y esto, es que era carísimo, o sea, trasladar obras de arte con seguros, ¿no? Y todo lo que implica, cosas carísimas, se hacía imposible. Era de Bellas Artes a Tandar y se hizo imposible, o sea, no avanzaron en eso. Distintos son cosas de arqueología si no son tan específicas, porque eso sí se va haciendo. De paso les digo, en Jujuy se inauguró un instituto y ellos tienen para comenzar hasta ahora por lo que busqué un poco, no encontré que hayan hecho PICSE, pero sí están haciendo otras técnicas, es un laboratorio de física para arqueología. Y como es todo, trabajan juntos arqueólogos, historiadores y eso. Lo mismo que para las obras de arte tienen que estar artistas ahí. O sea, para saber qué es lo que están buscando y por qué. Porque si uno no sabe lo que busca, ¿sí? Clau, te hago una pregunta. Primero, gracias, estuvo re linda la charla. Te hago una pregunta sobre el acelerador del Tandar. ¿Está funcionando ahora? ¿Sí? ¿Trabaja? ¿Y el grupo es de Andrés Kreiner? No sé si está Andrés Kreiner No, se todavía jubiló, activo, entiendo. pero el Sí, acelerador de que Tandar no está está. más, que no va más. Sí. Lo mismo el de Bariloche. No sé cuán. No, pero yo pensaba que no estaba acelerando. Sí. Pero el Es acelerador creo que costosísimo puse. Es costosísimo, ¿te acuerdas cuando aceleraba? Esto, por ejemplo, es de 2022 y es trabajo junto con la gente de USAM. Pero la medición se hizo en Tandar. Si vos me preguntás ya, por ejemplo, con respecto al de Bariloche, yo intercambié mail ayer y anteayer con Pablo Pérez y me dijo, ya se descompuso el detector de rayos X, pero hasta las 2 semanas estuvimos midiendo. Uno sabe lo que quiere decir eso porque están tramitando proyecto, financiación para arreglar eso. Entonces ya va a haber que hacer algo, pero hasta hace poquito, esto es un trabajo del 24, Pablo Pérez y muchos más. Claro, eso es Bariloche. Eso es Bariloche, pero están como en dificultades parejo, estamos. ¿Alguna pregunta más? O sea, ¿Online alguna? Bueno, ahora... Bueno, un poco, creo que la dijiste recién, pero yo quería preguntar por qué no se hacía eso en el Bellas Artes. Es por la traslación, o sea, tendrían que poner el instrumento en el... O sea, tendrían que ir con las pinturas en el a Louvre Tandar. tenían un directamente... Ese es lo que yo sé, lo que ellos dicen es que es el único en el mundo que tienen las cosas ahí mismo. Es el subsuelo del Louvre es un laboratorio de ciencia donde tienen el acelerador y muchas cosas más, donde se está formando gente, preparando, por eso puse lo de ese doctorado, era como para decirles, cada vez es más completo todo, y es todo el subsuelo gigante. Todo eso es laboratorio y hay un montón de físicos y físicas trabajando ahí. En el caso de Bellas Artes, es trasladar a Tandar, que sería el más cerca, y aparentemente ya eso, me decían, solo los seguros para trasladar una obra y mover, solo de pagar de seguros ya se va. Y respecto a la parte de forense, ¿sabés algo de cómo, para qué lo usan?
en un congreso, o sea, lo más, un juicio en Estados Unidos muy mediático y muy como para que inviertan en algo tan caro, que habían hecho un estudio, porque se hacen también, no les mostré, tengo otras, se hacen estudios sobre papiros, sobre antiguos para ver, ¿no?, la composición de esas tintas y del papel mismo y cómo y de dónde y cuándo. Bueno, en Estados Unidos hicieron un estudio, era sobre una carta, un juicio muy importante, y el argumento de la defensa es que le habían hecho tocar el papel a la persona antes de escribir todo eso que no sabía, y, y le habían hecho la firma a alguien y no sabía nada. Y bueno, al final de todo eso, combinando Pixe y cosas de Stopping y demás, pudieron mostrar que no, que en esa huella había rastros de la tinta y había rastros de otras cosas que implicaba que, digamos, estaba todo junto y que la huella estaba sobre la tinta y otras cosas. Pero usar esto en una cosa así es porque hay mucho dinero de por medio, ¿no? Pero bueno, eso, también en estudios médicos se han hecho, e incluso en estudios forenses, me acordaba ahora, cosas sobre huesos y sobre dientes para saber, ¿no?, sobre algo que pasó, bueno, o contaminación de... En el chat, Laura Suad y Adriana Gulizano agradecen, dicen hermosa charla y agradecen el homenaje a Laura también. ¿Alguna pregunta más? Bueno, te agradecemos, Claudia, de nuevo. No, gracias a ustedes.